Fuente de tensión de corriente alterna. Cuando un flujo de electrones recorre a cualquier conductor eléctrico, genera en este último un campo magnético a su alrededor casi despreciable. Podemos observar en la presentación que los electrones circulan de izquierda a derecha. Vamos a tomar de referencia al conductor. Vamos a imaginar la circulación de electrones a través de él y la circulación va a ser de izquierda a derecha en nuestra pantalla. Conforme van circulando los electrones de forma interna, van generando un pequeño campo magnético. Sigue la circulación de electrones y sigue generando el campo magnético. Nuevamente continuamos con la generación del campo magnético cada vez que circulan los electrones a través de un conductor. Por lo tanto, podemos determinar que cuando prendemos un equipo en casa, refrigerador, licuadora, televisor, cuando estos están funcionando, están circulando electrones, por lo tanto están generando interferencia electromagnética para otros equipos electrónicos u otros aparatos. Si nosotros enrollamos este conductor eléctrico, el campo magnético se hace más fuerte, puesto que se suman los campos magnéticos de forma individual. Podemos ver el enrollado de alambre y el campo magnético. Cuando las flechas salen, simbolizan el norte magnético y por donde las flechas entran, simboliza el sur magnético. También, si nosotros introducimos un núcleo de material magnético, el campo se incrementa aún más. Una corriente eléctrica ya estamos observando que forma un campo magnético. Por lo tanto, también un campo magnético forma una corriente eléctrica. El experimento que demuestra esto es el producido y estudiado como la ley de Faraday. La ley de Faraday establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa el enrollado. Si nosotros observamos la imagen que tenemos en pantalla o en la presentación, observamos un movimiento lento del imán dentro de las espiras. Pero también si tenemos el campo magnético fijo y lo que movemos son las espiras, obtenemos el mismo resultado. La parte del galvanómetro nos está mostrando que se están obteniendo dos intensidades de corriente, hacia un lado y hacia el otro. Esto es lo que nosotros conocemos como corriente alterna. Vuelvo a reiterar, ya sea que el campo magnético esté móvil y las espiras fijas, o bien si el campo magnético está fijo y las espiras son las móviles, se obtiene el mismo fenómeno. El texto que acabamos de leer hace un momento significa que si yo muevo con mayor rapidez el imán dentro de las bobinas, obtendré una mayor intensidad de corriente. Para la generación de voltaje se necesita mover el enrollado del alambre o bien el campo magnético. Imaginemos una flecha, un eje, sobre el cual montamos a las bobinas y este eje lo puedo mover de alguna manera. Y podemos observar que el eje que está adherido a las bobinas, a la hora de girar, empezamos a tener una señal eléctrica alterna. Y ahí tenemos el movimiento. En este ejemplo estamos teniendo un campo magnético fijo y lo que estamos moviendo dentro del campo magnético son las espiras. Si yo tuviera las espiras fijas y muevo el campo magnético, obtengo el mismo fenómeno. Aquí la cuestión es cuántos giros puede dar el enrollado de alambre. Esto es lo que se conoce como la frecuencia y la unidad son los hertz. Para la parte de Norteamérica son 60 vueltas en un segundo o bien son 60 Hz.
Para la parte baja de Sudamérica son 50 vueltas en un segundo. Por lo tanto, estaríamos hablando que ellos manejan 50 Hz. A la hora de graficar el movimiento de la espira en una vuelta completa, podemos observar la intensidad de corriente que se va generando dentro de las espiras. De momento es positiva y de momento es negativa. Un giro completo tenemos un pulso positivo y un pulso negativo. Esto es lo que se conoce como una onda o ciclo. Existen varias formas de mover el devanado dentro del campo magnético o viceversa. Una es la geotérmica. Nosotros, cerca de los volcanes, tenemos calor en la tierra. Se calienta agua y el vapor a alta presión es el que va a mover las turbinas. Y ahí tenemos el movimiento de turbinas. Pasamos a un transformador que eleva el voltaje y lo mandamos a las antenas de transmisión. La termoeléctrica. Tenemos el mismo caso, solo que ahora en lugar de utilizar la temperatura cerca de los volcanes, utilizamos un elemento que se va a quemar. Es un combustible. El combustible genera calor y nosotros calentamos el agua que se convierte a vapor, alta temperatura y alta presión. Hace que se mueva el eje mueve a las espiras y el voltaje que tenemos se manda a un transformador y posteriormente a las líneas de transmisión. Tenemos la hidroeléctrica. Observamos que en las presas hay cavidades internas, las cuales cuando se abren pasan a través de las paletas están conectadas con el eje y el eje mueve las bobinas dentro del campo magnético. Posteriormente la tensión inducida se manda a los transformadores y se mandan a las torres de distribución. Tenemos la hidroeléctrica un poquito más sencilla, donde tenemos un riachuelo, también mueve paletas, pero en este caso observamos que según el gráfico lo que está moviendo es el campo magnético y las que están fijas son las espiras. La tensión inducida va a un transformador que eleva el voltaje a las torres de distribución. Cuando llega a nuestra casa pasa a otro transformador para reducir el voltaje y este voltaje llega a nuestras casas. Si podemos observar la imagen, podemos entender que este es un sistema europeo. En Europa se manejan 220 o 230 volts de corriente alterna en sus tomacorrientes. La eólica. El viento mueve unas aspas y esas son las que hacen girar al eje. Y el eje ya sea que mueva internamente las bobinas o al campo magnético. A través de unos conductores bajamos hacia los transformadores y de los transformadores nuevamente se eleva el voltaje para las torres de distribución. Y una de las más versátiles, pero también de las más peligrosas, la nuclear. De igual manera, como se necesitan grandes cantidades de agua, siempre van a ser colocadas cerca del mar. Las grandes cantidades de agua son generadas a alta temperatura que forman vapor a alta presión. El vapor se condensa en ciertos niveles para que las aspas y las turbinas empiecen a girar y podamos mover o el campo magnético o las espiras. De igual manera pasamos a los transformadores y del transformador va a las torres de distribución. Antes de llegar a nuestra casa, también tenemos otro transformador que reduce el alto voltaje al voltaje que nosotros tenemos de línea. En el caso de la República Mexicana, nuestro voltaje nominal son 127 volts y una frecuencia de giro de 60 Hz. Ya que nosotros tenemos la parte de los transformadores y tenemos nuestros postes, del poste hacia nuestra casa, precisamente hasta donde llega el medidor, es lo que conocemos como acometida. Del medidor hacia el poste es responsabilidad de la compañía de luz. Del medidor hacia adentro
es responsabilidad del usuario. Si nosotros vemos nuestra cometida cuando llega al medidor y después a nuestras cuchillas, anteriormente tenemos un cable concéntrico, o sea que tenemos una malla que envuelve a un conductor interno. Por lo regular, la malla es el neutro y el concéntrico es la fase. Significa lo siguiente, que si yo toco el neutro no tengo descarga alguna, pero si yo toco la fase es el que lleva la energía. Por eso a veces también se recibe o se le da el nombre de vivo. Pongamos las cuchillas. No es una regla, pero por lo regular, nosotros cuando conectamos nuestros contactos lo hacemos de acuerdo a lo que tenemos en esta sección de entrada de voltaje. Si nosotros somos un poquito más específicos, el neutro por lo regular, repito, no es una condición, se conecta del lado izquierdo. A través del fusible lo conectamos hacia lo que son los tornillos que tienen la ranura más ancha. Este va a ser nuestro neutro. La base se conecta al otro tornillo y a través de lo que es el cartucho se conectan hacia los tornillos que tenemos la ranura más pequeña. Por lo tanto, ya podemos identificar que el que no lleva energía es el neutro y el que sí tiene energía es la fase. Tenemos un tercer borne, que es la tierra física. Entonces, en nuestro patio debemos de enterrar una varilla Copperwell. Esta varilla Copperwell me va a permitir tomar una buena tierra. Por obvias razones, en la presentación no se nota, pero debemos de tomar en cuenta las características de humedad de nuestra localidad. El cable que se conecta debe ser del número 10, totalmente desnudo, o bien que lleve por lo menos el color verde que nos indica que es la tierra física. Si nosotros volteamos nuestros equipos, vamos a ver que cuando tienen la tercera terminal de tierra física, el color que le ponen es el amarillo amarela, o el verde amarela, mejor dicho. O bien un color verde y este siempre está designado para la parte de la tierra física. Por lo común, la fase es de color neutro y el neutro es un conductor de color blanco.